Licenciado Godoy, ya estamos en vivo por si acaso en el Facebook para que pueda empezar. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Hola? Sí, la escuchamos bien. ¿Estamos? Ok. Buenas noches, soy la licenciada Margie Godoy. Me desempeño actualmente como secretaria de eventos científicos de la Asociación Peruana de Enfermeras de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Buenas noches, Magíster Elizabeth Ampudia Mato, presidenta de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Apreciadas ponentes de altísimo rango, distinguida concurrencia que nos acompaña en esta tercera presentación por las redes sociales en este ciclo virtual. Continuando con este ciclo de conferencias de donación de procura y trasplante de órganos en tiempos de COVID, desarrollaremos esta semana la tercera ponencia, la cual estará a cargo de 2 especialistas en la materia. Dentro del contexto actual, no debemos dejar pasar la oportunidad de capacitarnos y cada vez tener más aprendizaje, más aún si contamos con el apoyo de nuestra decana del Consejo Nacional 3 de Lima Metropolitana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez, a la cual como asociación otorgamos nuestro agradecimiento. En esta oportunidad tenemos como ponente a la doctora Estefanía Lizabaca, es médico especialista de gastroenterología, ha tenido varias pasantías en el extranjero y asimismo se viene desempeñando como médico asistente en el Hospital Edgardo Rebagliati Martí, como médico asistente, también laboró como médico coordinador de trasplante de hígado, y asimismo se ha organizado ella mismo para hacer muchas ponencias y muchos diplomados. Sé también que está siguiendo una maestría que posteriormente ya nos los hará llegar. Le voy a presentar con el tema COVID-19 en el escenario actual de los pacientes en lista de espera para un trasplante de hígado. Primeramente, antes de que la doctora empiece con su ponencia, vamos a presentar nuestro himno de enfermería. Hola. Hola. Sí, licenciada, está cargando. Enfermera elevada conciencia que se expresa en sagrada misión. En tu mente es la ciencia delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón. ¿Cuántas veces el niño sonríe y se aferra a la vida tu voz? Una frase a la madre angustiada es un bálsamo contra el dolor. Suave, culta, serena y humana, solidaria y discreta en tu amor. Tu constancia doblega la muerte, obediente al mandato de Dios. Enfermera elevada conciencia que se expresa en sagrada misión. En tu mente es la ciencia delicado y viviente fulgor. El valor es un don de tu alma, el consuelo de tu corazón.
Empezaremos con la primera ponencia con la doctora Estefanía Lisa, COVID-19 en el escenario actual de los pacientes en lista de espera para un trasplante hepático. Adelante, doctora. Doctora, le estamos esperando. Sí, doctora, para que pueda compartir su pantalla. Buenas noches, ¿ven la pantalla? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias a Petrot por invitarme nuevamente a su ciclo de ponencias, ¿no? Esta vez vía virtual, debido al contexto de la pandemia, no podemos reunirnos de manera presencial, pero lo importante es que mantengamos las actividades académicas y las felicito por esto, por el esfuerzo que están haciendo. Ahora me ha tocado hablar sobre un tema que es bastante actual, que es el tema de COVID-19 y su relación con la lista de espera de trasplante de hígado en nuestro país. Lo primero que tenemos que evaluar es cómo está la situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Licenciada, para que pueda compartir su pantalla, aún no se ve. Doctora. En el botón verde. Sí. Del medio. La opción compartir. Sí, lo había compartido. Lo comparto otra vez, a ver. Sí, por favor. ¿Ahora sí se ve otra vez? Sí, todo bien. A ver, un momento. ¿Y ahora sí ven? Sí, todo perfecto. Ahora ya puede empezar. Ya listo. Bueno, entonces daremos inicio a la ponencia. Como les comentaba, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la situación actual de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. No sabemos que hemos pasado por varias fases. Realmente nos está ocurriendo lo mismo que los distintos países latinoamericanos. Sabemos que la pandemia inició sobre todo en Asia y Europa, pero con el paso de los meses en Latinoamérica se ha visto afectado y de alguna u otra manera eso nos ha ayudado un poquito porque hemos podido ver lo que han hecho los otros países semanas atrás para poder encarar esto, ¿no? Y ya. Les presento de verdad que con bastante pena esta diapositiva porque es la sala situacional del día de ayer. Bueno, cerrada el día de ayer a la medianoche. Hasta cuando hice las diapositivas no teníamos la sala situacional del día de hoy. Y vemos que sobrepasamos más de 600.000 casos, tenemos más de 28.000 fallecidos, nuestra letalidad es del 4.61% al momento, y lo que estamos viendo en los últimos días es que en vez de disminuir la incidencia de casos diarios, se está elevando, y esa famosa meseta a la que habíamos llegado en algún momento, pues ya no lo es. Si hablamos de las regiones, vemos de que las cinco primeras regiones con más incidencia de casos de COVID es Lima Metropolitana, Arequipa, La Libertad, Piura y Callao. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque dentro de la actividad trasplantadora sabemos de que en nuestro país tenemos 3 centros trasplantadores, básicamente. Rebagliati, Almenara, que están en Lima, y Huancayo. Y sabemos también que los donantes provienen no solamente de Lima, sino también de provincias. Y es de conocimiento de nosotros de que la mayoría de nuestros donantes provienen justamente de los lugares en donde hay más incidencia actualmente de COVID. Además de eso, actualmente tenemos una restricción respecto a la movilización justamente por el incremento de los casos de COVID. Esto limitaría la actividad trasplantadora, ¿no?
¿Qué es lo que sucede con la disponibilidad de camas UCI? Que es un tema bastante importante y que tuvo mucha trascendencia al inicio de la pandemia. Lo único que quería hacer el Ministerio de Salud era ampliar las camas UCI para poder darle el soporte a los pacientes que se infectaban por COVID. Vemos de que al momento, y he subrayado lo que sucede en salud, porque es donde prácticamente se realiza trasplante de hígado. Al momento solo disponemos de 47 camas en general a nivel de UCI, o sea, hablamos de todas las unidades de cuidados intensivos del territorio nacional, y de ellas no sabemos realmente cuántas estarán en Lima, cuántas estarán en nuestro hospital o en alguno de los hospitales grandes que realizan actividad trasplantadora. Entonces tenemos las camas UCI muy limitadas, que es un recurso muy importante para el trasplante de hígado. Entonces, ¿qué medidas tomó nuestro centro trasplantador al inicio de la pandemia? Es muy importante saber que básicamente todos los centros trasplantadores del mundo se han hecho la misma pregunta cuando encararon la pandemia. Nadie sabía qué hacer, nadie conocía el virus, y todos los días encontrábamos algo nuevo al respecto. Lo único que sabíamos era que era un virus de alta contagiosidad, pero hasta el momento inclusive no tenemos ningún tratamiento específico para esto. Entonces teníamos que tener una posición sobre qué hacer. Entonces, tuvimos una primera fase, o el país pasó por una primera fase, que es la fase de contención del COVID, ¿no? No conocíamos al virus, se propagaba por todos los lugares, muchos contagiados, muchos fallecidos, mucha gente con necesidad de cama, y el escenario en nuestro centro trasplantador, debido a que sabemos que Rebagliati no solo trasplanta, sino es el hospital de referencia de toda la red de Rebagliati. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Primero, decidieron que toda la infraestructura de Rebagliati, prácticamente los 2/3, estén destinadas a atención de COVID en general. Toda la infraestructura del hospital. La unidad de cuidados intensivos se volvió prácticamente exclusiva para COVID. Hablamos de la unidad de cuidados intensivos de Selim, la unidad de cuidados intensivos del segundo piso, la unidad de cuidados intensivos del 7º piso, y me parece que restringieron todavía o dejaron a la unidad de cuidados intensivos de neurocirugía sin pacientes COVID. Y ampliaron o intentaron ampliar una nueva unidad de cuidados intensivos en el 4º piso. Respecto al personal de salud, teníamos enfermeras y enfermeros, técnicos y médicos especialistas que iban a ser movilizados de su servicio a la atención de la pandemia, a la atención de las salas de COVID, de hospitalización. Sabemos que prácticamente todos los pabellones del ala derecha de nuestro hospital se convirtieron en pabellones COVID y necesitaban recursos. Los contratos del personal como CAS COVID no eran suficientes, entonces empezaron a movilizarnos y empezamos a salir de nuestras áreas. Además de eso, teníamos un déficit de personal, porque muchos de nuestros colegas dejaron de laborar porque padecían de factores de riesgo para COVID, ¿no? Más de 60 años, hipertensos, diabéticos, obesos, una serie de comorbilidades que se habían identificado que empeoraban el pronóstico de tener una infección. Y además, los que nos quedamos trabajando, algunos de nosotros desarrollamos la infección y tuvimos que salir de nuestro centro de trabajo por un periodo de tiempo, es decir, nos quedamos sin recursos humanos. Lo otro es de que la emergencia prácticamente se abocó a COVID y solamente 1/3 de la capacidad de emergencia se dedicó a tratar patología no COVID. Respecto al apoyo al diagnóstico, me refiero a patología clínica, es decir, laboratorio y también imágenes, ecografías, radiografías, tomografías, resonancias. Se suspendió para el paciente ambulatorio y solamente se empezaron a trabajar con los pacientes que requerían una atención de emergencia. Respecto al área quirúrgica, se suspendieron cualquier tipo de cirugías electivas, solamente se hacían cirugías de emergencia. Respecto a las consultas ambulatorias, se empezó a emplear el tema de teleconsultas para la atención de pacientes crónicos.
y se suspendieron las hospitalizaciones vía consulta externa. Entonces, en este escenario nos encontrábamos cuando nos hicimos la pregunta de qué vamos a hacer con trasplante. Entonces, como se podrán dar cuenta, era un escenario muy, muy limitado y la actividad trasplantadora, por ende, no se iba a poder desarrollar. Entonces, lo que hizo la Gerencia de Procura y Trasplante al inicio del mes de marzo de este año fue convocar a una reunión de todos los centros trasplantadores en general de no solo trasplante de hígado, sino de trasplante de todos los órganos, y lo que concluimos respecto al trasplante de hígado en esa fecha que está ahí, el 13 de marzo, es de que solamente nos limitaríamos a trasplantar adultos con un puntaje MELT que tenga de 25 en adelante o casos que sean de urgencia 0. Los donantes deberían proceder siempre de establecimientos de salud locales, es decir, de Lima, y no deberían tener síntomas respiratorios ni haber tenido contacto epidemiológico para COVID-19. Lo que quisimos después es reevaluar, ¿no?, día a día para la toma de decisiones posterior. ¿Qué pasó? Pues no nos duró ni 7 días este acuerdo, porque en esa semana los casos empezaron a incrementar considerablemente. Y lo que nosotros decidimos como centro trasplantador fue dejar de trasplantar. Y a través de este correo electrónico que mandamos a la Gerencia de Procura y Trasplante, como se menciona en rojo, suspendemos toda la actividad trasplantadora y ni íbamos a inactivar a todos nuestros pacientes que estaban en lista de espera temporalmente por la pandemia, íbamos a suspender todas las evaluaciones pre-trasplante y no íbamos a trasplantar bajo ningún motivo, ni siquiera urgencia 0. Pero bueno, eso suena bastante lógico debido al escenario que les he puesto, al escenario que vivimos en marzo. Pero ¿qué pasó con los pacientes de trasplante de hígado, no? Entonces, para ese momento, esta era nuestra lista de espera. Esta es nuestra última lista de espera realmente. Teníamos 4 pacientes enlistados. De los, 14 pacientes enlistados, de los 14 pacientes, 8 eran cirróticos, 5 tenían hepatocarcinoma y un paciente tenía excepción al MEL por tener poliquistosis hepática, es decir, no era un paciente con una cirrosis hepática de fondo. Entonces, esta era nuestra lista de pacientes para los que teníamos que tener un plan para poder continuar sus evaluaciones y seguimientos. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Junto con la doctora Tenorio, hacia la izquierda ven que elaboramos lo que iba a ser la atención de los pacientes en general, en lista de calificación, en lista de espera, y los pacientes trasplantados. Y solo les presento lo que concierne a lista de espera porque es el tema de exposición. Lo que íbamos a hacer era básicamente teleconsulta, entre comillas, porque eran básicamente atenciones telefónicas, básicamente para hacer la prescripción de la receta. No íbamos a poder hacer a los pacientes exámenes de laboratorio, exámenes hematológicos, y el flujograma de atención que íbamos a tener era el que presento ahí, ¿no? Paciente iba a ser citado en consultorio externo de trasplantes, iba a hacer la consulta telefónica, se le iba a dar la receta para 1 o 3 meses según el criterio del médico, y la receta iba a ser entregada a la coordinadora de trasplante de enfermería, quien había coordinado a su vez con el personal de atención al asegurado para recojo de los medicamentos a farmacia y la entrega al domicilio de todos los medicamentos, ¿no? Esto definitivamente requería de una coordinación bastante exhaustiva que lo realizaba el personal de enfermería y inicialmente lo que queríamos era proteger a nuestro paciente, que el paciente no salga de su casa y por eso le llevábamos las medicinas a casa. ¿Qué pasaba con el paciente que necesitaba una atención por emergencia? Si es que tenía alguna síntoma o patología COVID, se tenía que dirigir a CELIM y la atención iba a ser normal. Y si tenía algún evento que
es fuera de una patología respiratoria, es decir, alguna emergencia no COVID, y va a tener que ir a la emergencia donde antes era en la emergencia de ginecología y pediatría, y se ha convertido ahora en la emergencia de adultos no COVID, ¿no? Y la atención iba a ser usual. Sin embargo, esto de aquí era solamente como para poder, a grandes rasgos, no desatender a estos pacientes que tenían enfermedades crónicas, que necesitaban medicina para seguir manteniéndola. Es por eso que a grandes rasgos cubrimos las necesidades en ese momento. Sin embargo, esto iba a traer definitivamente problemas posteriormente, ¿no? ¿Cuál era el problema básico? El problema básico era, en los pacientes cirróticos, era que no tenían controles del laboratorio que son estrictamente necesarios para el seguimiento. Es por eso que los pacientes tenían alto riesgo de descompensación, porque lo que nosotros hacíamos era darle prescripción de las medicinas a ciegas prácticamente. Eran pacientes con terapéutica que manejaban desde meses, pero estos pacientes son lábiles, podrían alterar electrolitos, podrían alterar la función renal, y era necesaria la realización de exámenes auxiliares y no lo estábamos haciendo. Lo segundo es de que no teníamos imágenes, y en los pacientes con cirrosis es muy importante realizar la ecografía de descarte de hepatocarcinoma. Sin esto, el paciente tiene un alto riesgo de poder desarrollar un hepatocarcinoma y que nosotros no lo detectemos a tiempo. Lo tercero era que los pacientes cirróticos, usualmente los que están en lista de espera, tienen hipertensión portal. La mayoría de ellos tiene varices y ha tenido hemorragias previas. Algunos de ellos estaban dentro del programa de endoligadura que se suspendió porque todos los procedimientos endoscópicos se suspendieron, entonces tendrían alto riesgo de tener hemorragias variciales recurrentes. Respecto a los pacientes con hepatocarcinoma, pues ellos eran un grupo que nos que nos preocupaba mucho, porque estos pacientes, para que se mantengan dentro de los criterios de trasplante, se les hace ciertas terapias que se llaman terapias puente, pero las cuales tenemos que reevaluar trimestralmente para ver si hemos logrado nuestro objetivo, y para eso utilizamos resonancias, y resonancia no había. Entonces los pacientes con cáncer tenían un alto riesgo de que el cáncer les progrese. No teníamos tampoco la ayuda de URBI para poder hacer estas terapias, como les comentaba, para poder hacer que el cáncer permanezca dentro de los criterios de trasplante, que es la quimioembolización o TACE. Es por eso que el paciente tenía alto riesgo de progresar y de salir de lista de espera. Pasó luego de unos 2 o 3 meses, cuando en teoría, después de la fase de contención que estaba en el país, supuestamente empezó a tener efecto, y empezamos a entrar a la famosa meseta. Es por eso que he puesto ahí el dibujo de una meseta, la meseta que nunca supimos si entramos verdaderamente o no, pero si es que estuvimos, salimos muy rápidamente. Entonces, cuando estuvimos en la meseta, lo que hicimos fue empezar a reactivarnos. Tanto la parte económica, sabemos a nivel nacional, como también algunas áreas hospitalarias. Entonces, lo que ocurrió fue que el escenario para este momento, para 2 o 3 meses después de haber suspendido la actividad trasplantadora, era que la infraestructura y la unidad de cuidados intensivos seguía igual. Era prácticamente para los pacientes con COVID. Respecto al personal, de la misma manera, nosotros hasta el momento seguimos apoyando a las salas de hospitalización COVID, y la enfermera y personal técnico de enfermería también sigue haciendo rotaciones por esas áreas. Seguíamos con déficit de personal, porque hasta el momento el personal que tiene factor de riesgo sigue sin laborar de manera presencial en el hospital. Además de eso, muchos de nosotros, mucho del personal de salud se enfermó. Lo mismo ocurría con emergencia, solamente estaba limitada una pequeña área para los pacientes no COVID, y lo que sí cambió, que nos ayudó, es de que empezó a reactivarse apoyo al diagnóstico. Tanto laboratorio como imágenes se podrían hacer de manera ambulatoria siempre y cuando el paciente lo amerite, es decir, de acuerdo a priorización del paciente, y nuestros pacientes en lista de espera tenían prioridad.
Respecto a la parte quirúrgica, de lo que habían dejado totalmente de hacer cualquier cirugía, empezaron a reactivar la cirugía oncológica de manera limitada, solamente a los pacientes que por alguna razón habían sido hospitalizados a través de emergencia y al final lograban tener una cama en piso y ellos tienen ciertos turnos quirúrgicos limitados. Después las teleconsultas continuaron tal cual y empezaron a aceptarse algunas de las hospitalizaciones vía consulta externa, priorizando a los pacientes que tenían procedimientos oncológicos. Ellos son los únicos que con visado de la gerencia clínica pueden hospitalizarse. Entonces aquí pudimos empezar a retomar el seguimiento y el manejo de nuestros pacientes con hepatocarcinoma en lista de espera. Entonces, ¿qué pasó en esta fase con los pacientes? A la izquierda vemos la parte de consulta externa. Lo que se modificó fue lo siguiente. Como ya no teníamos una restricción de la movilización y la gente empezaba a salir, entonces seguíamos con las consultas ambulatorias, pero el recojo de las medicinas tenía que ser por parte del familiar en el módulo 15 de nuestro hospital. Además de eso, la teleconsulta ya solamente no fue para prescripción de medicamentos, sino ampliamos a la prescripción de órdenes de laboratorio y ecografía o tomografías o resonancias que nosotros necesitemos. Y el servicio de imágenes nos iba a apoyar y de laboratorio también para poder hacer la toma de muestras de los pacientes de lista de espera. Respecto a la emergencia no hubo ninguna modificación, se mantuvo tal cual y empezamos a reactivar la parte de hospitalización vía consulta externa solamente para procedimientos oncológicos. ¿Qué es lo que pasó una vez que reactivamos un poco de las áreas del hospital? Lo que pensamos era la prioridad era la de nuestros pacientes con hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuál era el estatus del tumor. Habíamos dejado de hacer imágenes, laboratorio, y no sabíamos si los pacientes todavía tenían criterios de trasplante o no. Gracias a la gestión de la doctora Tenorio, se pudo conseguir citas de resonancia de abdomen a todos los pacientes que tenían hepatocarcinoma, y se les hizo resonancia a todos. Recuerden que eran 5 pacientes los que teníamos inicialmente, pues después de la evaluación de la resonancia, uno de ellos resultó que efectivamente había progresado y al momento ya no es tributario de trasplante ni tampoco de ningún tipo de terapia porque tiene una enfermedad hepática avanzada. Y esto era uno de los peligros realmente de enfrentar la pandemia y de reducir o de ampliar todos nuestros recursos solamente a manejar COVID, porque lamentablemente la coyuntura hacía que desatendamos a los otros pacientes, dentro de ellos a los pacientes con hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, terminamos teniendo una lista de 13 pacientes al momento, la misma cantidad de cirróticos, solamente que ahora 4 pacientes con hepatocarcinoma. Y finalmente, los problemas que nosotros encontramos en la pandemia respecto a la actividad trasplantadora fueron, en general, que no pudimos, en lista de espera, no pudimos evaluar ni hacer un seguimiento adecuado a nuestros pacientes de lista de espera. No porque no queramos, no porque tampoco nos quieran apoyar, sino de que todos nuestros recursos y esfuerzos estaban destinados a los pacientes con COVID. Lo segundo era los cirróticos. Los cirróticos empezaron a tener descompensaciones más frecuentes debido a que, como les comenté, solamente repetíamos las recetas y no hacíamos una evaluación clínica. Entonces es un poco difícil el manejo de esa manera. Es tanto así que el 37.5% de nuestros pacientes cirróticos de lista de espera tuvieron una admisión hospitalaria por alguna descompensación aguda, y no solamente acá, sino también en provincias, porque un par de ellos están en provincias. Estamos hablando de la tercera parte de todos los pacientes.
Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido ningún caso de infección por COVID-19 en nuestros pacientes de lista de espera. Respecto a los pacientes con hepatocarcinoma, como les comenté previamente, uno de los pacientes progresó y tuvo que salir de lista de espera y al momento realmente no es tributario de ningún tratamiento. Y una de las cosas que podemos resaltar es que gracias a que se pudo hacer las resonancias, identificamos a una paciente que requería más sesiones de esos tratamientos puentes y al momento ha recibido uno y el día de mañana recibe una nueva sesión de quimioembolización para que siga estando dentro de los criterios de Milán, que son los criterios de trasplante. Sin embargo, es una paciente que tiene muy alto riesgo de que en algún momento pueda progresar y salir, ¿no? Es muy importante el seguimiento imagenológico en estos pacientes. Y esto no solamente lo vemos nosotros. Por ejemplo, acá les presento una revisión muy bonita que hizo la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, que básicamente encontró que prácticamente existía un círculo vicioso respecto a los pacientes que tenían enfermedades hepáticas durante la pandemia. El círculo vicioso empezaba con que definitivamente habían alteraciones en la atención hospitalaria usual, ¿no? No se hacía el seguimiento adecuado. Esto hacía de que de alguna u otra manera el paciente se descompense, progrese la enfermedad hepática. Estas descompensaciones iban a generar hospitalizaciones, tanto por propias descompensaciones hepáticas como, por ejemplo, un paciente que pueda haberse infectado por COVID también se hospitalizaba porque un paciente cirrótico con COVID tiene mayor riesgo de que haga la enfermedad severa y obviamente de que el pronóstico sea peor. Y además de que tenemos la presión sobre todo nuestro sistema de salud, todos los trabajadores de salud teníamos mucha presión para poder encarar la pandemia y a la vez el cuidado de los pacientes y se nos hacía bastante difícil, ¿no? Entonces las recomendaciones que da la Sociedad Europea es, uno, educación del paciente, de estilos de vida adecuados para el contexto de la pandemia, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, eso que ya conocemos bastante. Si es que en algún momento desarrollaba algún síntoma de descompensación aguda de la cirrosis o algún síntoma respiratorio, hospitalización lo más pronto, hacer los exámenes diagnósticos requeridos. Lo que propone la Sociedad Europea y también la americana es de que ni bien superemos en el país, supere el pico de casos de COVID y estemos en descenso, deberíamos reiniciar lo más pronto posible la actividad trasplantadora y generar cualquier tipo de tratamiento que necesiten estos pacientes. Todavía nuestro país no ha llegado a ese punto, pero esperemos de que lleguemos pronto para el beneficio de los pacientes. Y acá les presento una serie que se publicó en UK, varios centros trasplantadores del Reino Unido, en general de trasplante de todos los órganos, y lo que quiero que se enfoquen es lo que está encerrado en rojo. Lo que está encerrado en este círculo son los pacientes que están en lista de espera de trasplante de hígado y los trasplantados de hígado. En la barra verde intenso son los pacientes que estaban en lista de espera que tuvieron una infección por COVID. Y vemos de que es del 1.8%. Ahora, 1.8% dice, suena a muy poquito, pero no es poquito porque hablamos de miles de pacientes que están en lista de espera en todo Reino Unido. Y de ellos, al lado la barra que está en verde más claro representa a la mortalidad de los pacientes por COVID en lista de espera, que es menos del 1%. Entonces, más o menos eso es lo que ocurre o se replica en los demás países. Y el paciente cirrótico, que tiene la infección por COVID tiene mayor riesgo de que le vaya mal, ¿no? Eso está claro. Y la pregunta que todos nos hacemos es que ¿cuándo se va a reactivar el trasplante hepático en el país? Pues
Para poder responder esta pregunta necesitamos comprender todas estas aristas. Lo primero es de que la pandemia tiene que estar bajo control. Si la pandemia no está bajo control, no podemos hacer reactivación de trasplante. Lo segundo es de que cada centro trasplantador tiene que ver sus capacidades, qué recursos tiene disponibles. ¿A qué me refiero? ¿Qué necesitamos para un trasplante? Necesitamos UCI, camas no UCI. Podemos tenerlo, necesitamos ventiladores, necesitamos hemocomponentes, necesitamos que los servicios de apoyo a un paciente, por ejemplo, después de trasplante, como los servicios de hemodiálisis, estén disponibles para nosotros. Necesitamos un staff de salud completo. Hablamos de todo nuestro personal del comité multidisciplinario que esté activo. Necesitamos ropa, necesitamos EPP para poder atender a los pacientes. Necesitamos que laboratorio, imágenes, radiología intervencionista, todo esto funcione. ¿Por qué? Porque el paciente trasplantado no le puedes hacer un examen de rutina o esperar a, no sé, de acá a 3 días que viene el tecnólogo que hace solamente la parte inmunológica, como está ocurriendo ahora. No podemos hacer eso. Otra cosa es de que cada centro trasplantador tiene un riesgo de transmisión nosocomial y esto está en relación a cuánto de su capacidad está destinada a la atención de pacientes COVID. Por más que haya estos bloqueos que tapan el pabellón de pabellón, sabemos que la transmisión es de persona a persona. Entonces, es muy importante evaluar este riesgo porque no solamente se puede infectar el paciente trasplantado, sino también nuestro equipo. Y si nuestro equipo se enferma, no podemos hacer reactividad trasplantadora. Lo otro que es muy importante y lo que voy a ahondar en la siguiente diapositiva es sobre el screening de COVID-19, tanto para receptores como donantes. Sin un screening adecuado no se puede hacer trasplante de hígado. Para esto, primero voy a decir algunas cosas importantes. Hay que tener en cuenta para el tema del screening la transmisión del COVID. Inicialmente, nadie conocía absolutamente nada y descubrimos de que la vía de transmisión es de persona a persona, a través de gotitas respiratorias, personas que están cerca, sobre todo si tose o estornuda. Después descubrimos de que la capacidad de transmisión de los pacientes que están infectados, mejor dicho, que los pacientes infectados que no tienen síntomas tienen la misma capacidad de transmisión que los pacientes que tienen síntomas. Y no solamente eso, sino que los pacientes sintomáticos empiezan a infectar desde etapas tempranas de la adquisición del virus. Es decir, cuando no saben que están infectados. Y otra cosa que es muy importante es de que la carga viral justamente en esas etapas iniciales es muy alta. Es por ello que la estrategia de screening basadas en síntomas no es la mejor, no es suficiente para poder prevenir el contagio, para hacer diagnósticos tempranos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿El COVID puede ser transmitido a través de donantes? Es decir, si un donante tiene infección por COVID y le voy a trasplantar del hígado, mi receptor se va a enfermar por tener el hígado trasplantado. Realmente hasta el momento, con muchas cosas del tema de COVID, es desconocido. Pero sí, definitivamente, va a haber una relación con ciertos factores. Por ejemplo, la viabilidad del virus en sangre y si es que el virus también está dentro de los tejidos, porque se ha encontrado, hay estudios que revelan que se encuentra virus dentro del tejido. Ahora, ¿qué tanto potencial de infección tenga la presencia del virus en el tejido? No lo sabemos, es desconocido hasta el momento. Entonces, para poder hacer el screening, tanto en el receptor como en donante, necesitamos de 3 cosas importantes. La primera es lo que tiene que ver con la epidemiología. ¿Dónde está el paciente? Si ha tenido contacto, no ha tenido contacto. Recordemos que ahorita ya pasamos la etapa de que si vienes de Europa, de Asia, eso ya no. Ahorita la infección es prácticamente comunitaria.
Es más, a veces ni siquiera necesitas tener un contacto propiamente en casa, ¿no? Porque puedes haber ido, no sé, a la tienda o al mercado a hacer compras y te contagiaste. Lo otro es la historia clínica. Definitivamente siempre, a pesar de que sabemos de que la infección no siempre da síntomas, pues hay que hacer preguntas respecto a sintomatología compatible con COVID. Y lo otro es la realización del test. Existen 3 tipos de test disponibles en nuestro país, que son, uno, la prueba serológica cualitativa, la prueba serológica cuantitativa y la prueba molecular. De todas ellas, la que es útil en trasplante, la que se utiliza, son las pruebas moleculares. Lo que tienen que tener en cuenta es de que no existe ninguno de los test que sean 100% sensible o 100% específico. Y eso es una debilidad, ¿no? Además de eso, los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos de mis tests van a depender de la cantidad de virus que esté circulando o que se encuentre en las mucosas, de la calidad de la muestra y de la fiabilidad del test. Entonces son varias cosas que importan para poder obtener un diagnóstico certero utilizando un test. No es que aplico el test y si el test me dice positivo, positivo, negativo, negativo. No, hay que contextualizar al paciente y hay que saber de que hay falsos positivos y hay falsos negativos. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere la Sociedad Americana de Trasplante? La Sociedad Americana de Trasplante en junio y en julio dio unas recomendaciones acerca de trasplante y cómo actuar respecto al screening tanto en el donante como el receptor. Entonces, lo que dicen ellos es lo siguiente. El screening se tiene que hacer a todos primero y debe de hacerse de la siguiente forma. Con una prueba molecular, idealmente de las vías respiratorias, o en este caso para nosotros es a través del hisopado nasofaringeo, al menos una vez dentro de las 72 horas de que se procuró el órgano. Es decir, de que se identificó un paciente en muerte cerebral que es el candidato perfecto para donante. Entonces, en ese momento, debería el donante realizarse una prueba molecular. Y no solamente el donante, sino el potencial receptor. Lo segundo es considerar realizar un segundo test 12 a 24 horas después del primero. Y esto es por el tema de la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Dentro de las 24 a 48 horas de la procura. Es decir, lo que nos recomiendan idealmente es de que no solamente realizar un test, y si es que sale negativo estoy contento, sino que repetir el test si es que fuera posible. Sobre todo si es que tengo una alta sospecha de que hay infección COVID, ya sea en el donante o ya sea en el receptor. ¿Ya? Entonces, al menos uno de ellos, idealmente 2 test con prueba molecular. No se recomienda la tomografía de tórax para el diagnóstico de infección por COVID, porque la presencia o no del patrón, según el CORRATS, no va a excluir el diagnóstico. No se recomienda, como dije, los test serológicos para el screening en trasplante. ¿Qué pasa con los pacientes previamente infectados? Si yo tengo receptores que han estado infectados durante su estancia en lista de espera, tienen que haber pasado al menos 28 días después de la resolución de los síntomas y tiene que tener una prueba molecular negativa. Es decir, al momento de la procura del órgano, en ese momento se le tiene que hacer una prueba molecular y constatar que esté negativa. Sobre los donantes es de la misma manera. Si sabemos que el donante en el pasado ha tenido una infección por COVID, tiene que al menos haber tenido 28 días de haber resuelto los síntomas y hacer la prueba molecular que salga negativa para considerarlo como un donante óptimo. Si alguno de ellos me sale positivo, simplemente no se puede hacer trasplante de hígado. Entonces, viendo todas estas aristas y, por ejemplo, evaluando nuestros centros trasplantadores en el país. Lo primero, ¿la pandemia COVID está bajo control? No.
no está bajo control en nuestro país. Lo segundo, nuestros centros trasplantadores tienen recursos disponibles, hablamos de Almenara, Revalidate y Huancayo. Definitivamente no, todavía tenemos casos en ascensos, necesitamos siempre cama UCI, no lo tenemos. En nuestros centros trasplantadores no tienen riesgo de transmisión nosocomial, sabiendo cómo estamos de abarrotados en Revalidate y en Almenara y en Huancayo también. Definitivamente todo está prácticamente lleno de pacientes con COVID. Así que el riesgo de transmisión nosocomial es alto. ¿Tenemos la capacidad de hacer screening de COVID-19 óptimos en receptores y donantes? Sabemos de que los resultados de las pruebas pueden tardar hasta 72 horas en llegar. Y no necesariamente porque dure todo ese tiempo en hacerse la prueba. La prueba realmente sale en horas. A veces, si es que yo me hago una prueba y todo el equipo está solamente para que me analicen mi prueba, nada más, tranquilamente yo entre 2 y 24 horas tengo el resultado, porque es solamente mi prueba. Pero si tenemos miles de pruebas en espera, definitivamente los tiempos se van a alargar, así que no. Entonces, la decisión de realizar un trasplante de hígado durante la pandemia por COVID-19 actualmente es desafiante. Y va a depender de cada centro trasplantador, depende de qué país estás, depende de qué fase de la pandemia estás, y siempre se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Para esto, se tiene que hablar con el paciente, con los familiares del paciente sobre el riesgo, tanto de contagio durante el trasplante o después del trasplante, y la potencial, inclusive muerte, ¿no? Por una insuficiencia respiratoria severa secundaria a eso. Que la prueba molecular salga negativa no quiere decir que el receptor ni el donante tengan el virus, ni que tampoco se vaya a contagiar en algún momento en el hospital. Entonces esto tiene que estar en el consentimiento informado muy bien esclarecido. Los consentimientos informados se tienen que modificar. El equipo de trasplante también es importante. El equipo de trasplante tiene que valorar si vale la pena arriesgarse no solamente a hacer un trasplante, sino el riesgo del equipo multidisciplinario, el riesgo del propio paciente, si tenemos los procesos adecuados para poder hacer un trasplante de hígado o no. Si tengo a la mano banco de órganos, si tengo a la mano la parte inmunológica de inmunología de laboratorio, si puedo hacer un procedimiento por URBI de ser necesario. Eso es importante, si tengo sala de operaciones disponible. Además de eso, se tiene que valorar el riesgo del paciente que tienen el frente de morir en lista de espera si es que yo lo trasplanto, si es que estoy ante un donante. Bueno, ¿y qué pasaría si no lo trasplanto? El paciente puede definitivamente fallecer, ¿no? Entonces, aquí les traigo un ejemplo de políticas que un grupo de centros trasplantadores de Italia adquirieron, y me pareció bastante interesante, primero porque Italia fue uno de los países más golpeados de Europa al inicio de la pandemia, y a pesar de eso han logrado de alguna manera tener ciertas estrategias para poder continuar la actividad trasplantadora o reactivarla en algún momento. Y básicamente acá les pongo esta tabla que es la más importante del artículo, en donde agrupan a las acciones que tomaron estos centros trasplantadores en 3. Primero, el screening de COVID, que es súper importante, ¿no? El screening de COVID tanto para el personal, como para el personal de salud me refiero, como para los donantes y los receptores. Lo segundo es cómo hacer toda la logística en el peritrasplante, ¿no? Para el trasplante. Y lo tercero es qué pacientes se van a beneficiar del trasplante. Y algo bastante importante es, bueno, lo del screening ya lo sabemos, hay que hacer screening ellos han hecho screening a todo el personal, siempre, periódicamente, ¿no? Al staff de trasplante me refiero. Y además de eso han reducido o han limitado la movilización o los viajes de su propio personal. Lo otro que han hecho es de que han hecho screening a los pacientes que están en lista de espera. No necesariamente si es que estaban con síntomas o no, han hecho screening a ellos, porque si en algún momento detectaban alguno con infección sintomática, simplemente pues
no podía optar por el trasplante. Lo otro que han hecho, que me parece bastante interesante, es de que al momento de la procura y de tener a su primer paciente potencial para trasplante, no solamente llamaban y hacían la evaluación del primer paciente, sino también del segundo paciente. Y al segundo paciente lo tenían hospitalizado, esperando potencialmente la prueba molecular del primero. Si la prueba molecular del primero salía positiva, el primero no iba y el segundo estaba listo para ingresar, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que requieren bastante logística y de hecho elevan los costos, pero son estrategias que ellos han admitido, ¿no? Otra cosa es de que implementaron el uso de ciertas máquinas que lo que hacían era extender el tiempo de preservación de los órganos. Lo otro es de que después en el post-trasplante, para evitar el riesgo de contagio de COVID, lo que hicieron es prácticamente telemedicina, ¿no? Así monitorearon a sus pacientes. Respecto a qué pacientes eligieron trasplantar, eso fue bastante controversial y bastante desafiante para ello. Primero utilizaron dos criterios. Primero, utilizando una priorización sobre la utilidad del injerto. Es decir, ¿qué receptor va a ser mejor para un trasplante? Un receptor que puede tolerar un trasplante y sé que no se me va a complicar. Ok, entonces ese receptor lo trasplanto. ¿Por qué? Porque significa de que posiblemente mi injerto va a ser mucho más útil en este receptor. Y lo otro es de que y haciendo esto minimizaron todos los recursos. Es decir, por ejemplo, si tengo un paciente que es, no sé, un hepatocarcinoma Chaila, entonces posiblemente tenga menor riesgo de sangrado, de necesidad de paquetes globulares, de hospitalización, de tiempo quirúrgico. Entonces todos mis recursos los reduzco porque estoy agarrando a receptores que me van a ir bien en el post-trasplante. ¿Para qué? Para optimizar todos los recursos y darle todo lo que necesitan los pacientes que están muy, muy mal, que eran las fallas hepáticas agudas, los pacientes que tienen una CLF con puntaje MEL muy alto. Entonces, a esos dos grupos, los trasplantaron, ¿no? Y el problema era que había con todo el grupo del medio, ¿no? Ese es un problema. Entonces, básicamente, lo más importante, pienso yo, de su estrategia que podríamos adoptar es un screening adecuado y la elección del receptor. Y básicamente, eso era lo que yo quería hablarles sobre el tema del impacto del COVID en lista de espera y en general en la actividad trasplantadora de nuestro país, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Estefanía, por su brillante ponencia. Estuvo muy entendible. No sé si habrá algunas preguntas que hacer a la doctora. Creo que quedó muy claro. ¿Preguntas? En el mismo chat podrían estar escribiendo licenciadas para nosotros poder derivarle las preguntas a la ponente. Efectivamente, la doctora Estefanía tiene mucha razón. A partir de mediados del mes de marzo, nuestra vida cambió y la de nuestros pacientes también. Cambió totalmente, que nos abrió nuevos retos, ¿no? En el poder mantener realmente un programa de trasplante hepático, ¿no? Dentro de esta situación sanitaria, más que todo para el beneficio del usuario externo, como son nuestros pacientes del programa de trasplante. Manejamos nosotros 3 grupos de pacientes, como son pacientes en lista de calificación, pacientes en lista de espera, y los pacientes trasplantados, que son pacientes inmunosuprimidos, donde son más susceptibles que otros pacientes y con el riesgo de poderse infectar realmente con este virus, como es el COVID-19. ¿No? Realmente al inicio de la pandemia, se podría decir así,
teníamos mucho temor y fue por eso que se tomó la decisión de que los pacientes no podían ir al hospital y teníamos que manejar solamente con teleconsultas y llevar los medicamentos a su casa, ¿no? Esto con el apoyo realmente de la Gerencia Central de Ayuda al Asegurado, ¿no? Parece que no tenemos preguntas, está todo entendible. Doctora Sí, Estefanía. por el momento solo hemos visto puras felicitaciones hacia la ponente. Parece que ha quedado todo claro y bueno, si es que no nos brindan preguntas ahora mismo, ya creo tendremos que pasar que con la otra ponente. hay una pregunta, me estoy revisando el chat, me parece que están preguntando si hemos tenido pacientes en urgencia cero en y que, no, y que le hemos dicho que no. No realmente, gracias a Dios, afortunadamente no hemos pasado por ese mal momento de negarte la opción de trasplante a un paciente que lo requiere. No hemos tenido ninguna urgencia cero, pero sí lo que hemos visto, lo que hemos descubierto es de que algunos pacientes que no conocíamos, que se han hospitalizado en nuestro servicio, que tienen indicación de trasplante y que no le estamos haciendo la evaluación de trasplante, tanto cirróticos en sí porque ya tienen un estadio avanzado y justo, por ejemplo, yo he tenido particularmente una paciente que la voy a hospitalizar pronto para hacerle una quimioembolización, pero tiene un hepatocarcinoma dentro de los criterios de Milán. No se le va a poder trasplantar al momento, ni se le va a poder evaluar tampoco, pero sí estamos identificando a pacientes que lo estamos dejando en stand-by por el momento, ¿no? Parece que no hay más preguntas, doctora Estefanía. Hay una pregunta más. Dice, ¿cuál es nuestra tasa de muertes en lista de espera durante la pandemia? No hemos tenido ningún fallecido al momento. No hemos tenido ningún fallecido en lista de espera. Ninguno. Listo. A ver, acá hay una pregunta, dice, ya que la prueba molecular puede ser positiva en un 60% de casos, aún después de 100 días post inicio de síntomas. En ese caso, ¿la valoración clínica es clínica? Mire, sí, lo que pasa es que la prueba molecular lo que detecta son partículas, ¿no?, del virus que después las amplían y dicen, es COVID. A veces pueden quedar como restos de partículas, ¿no?, que son partículas no viables, y ya está bastante claro que existen pacientes que pueden tener estas partículas, como lo ha indicado mucho tiempo después, después de haber resuelto la infección y no ser partículas viables realmente, infectantes. En este caso, justo cuando he hecho la revisión del tema, tanto la sociedad americana como la europea lo que indica es que saben de esto, saben que existe esto, sin embargo, ellos siguen teniendo como requisitos que la prueba sea negativa. ¿Por qué? Porque no pueden dar fe, no se puede dar fe y no pueden arriesgar. Entonces, ante un contexto tan limitado de recursos, prefieren dejarlo pasar y no hacerlo. Igual le hacen la prueba y si sale positiva, pues lo desestiman, ¿no? Así es. Eso es lo que se está haciendo. Gracias, doctora Estefanía, muy agradecida por su ponencia, estuvo muy interesante. Ahora pasaremos a la segunda ponencia. La doctora Laura. ¿Doctora Laura se encuentra? Sí, estoy presente. Doctora Laura, bienvenida. Gracias por aceptar apoyarnos con la Asociación Peruana de Enfermeras de Trasplante de Órganos y Tejidos. La doctora Laura es especialista en gastroenterología, al igual que la doctora Estefanía. Hicieron pasantías de entrenamiento en Londres, Inglaterra. Hicieron rotaciones por trasplante de hígado y también el uso del FibroScan, que es muy importante para los pacientes cirróticos, ¿no? Actualmente ella es asistente del Hospital Rebagliati, también es médico coordinador de la parte clínica, a quien le damos la bienvenida para su ponencia, ¿no? Buenas noches a todos. Doctora, justo ya tema de la está autora. para que pueda compartir su pantalla.
A ver, un momento. Ya se está compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora mismo lo puede poner en formato presentación. A ver, un momento. Ya está. Ya, todo Bien, claro. me interrumpieron, estaba saludando. Buenas noches a todos. Es Buenas un noches. gusto participar de la formación continua de ustedes en cuanto a la formación en trasplante. Entiendo que no solamente están viendo trasplante hepático, sino de diferentes órganos en buena hora. Y vale, que esto siga porque es la única manera realmente que tenemos ahora para poder aterrizar ciertos conocimientos, ver nuestra realidad y ver sobre todo desde el punto de vista de cada uno de los que componen el equipo de trasplante, cómo podemos ayudar a adaptarnos a estos cambios constantes que estamos viviendo debido a la pandemia por COVID-19. Yo también quiero felicitar a Estefanía por su exposición, ha estado muy interesante, ha estado muy completa, nos ha mostrado todo el calvario por el que han pasado nuestros pacientes y por el que pasamos todo el personal de salud desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. Y probablemente pues tengamos que ir modificando, como ella muy bien lo ha dicho, las medidas que veníamos haciendo a lo largo de los próximos meses y que esperemos que ver la luz pronto, ¿ok? Bien, entonces ya Estefanía nos puso más o menos al tanto de todos los cambios que hemos venido haciendo, de la situación prácticamente muy orientada a la de nuestro hospital, donde trabajamos ambas, y la situación de nuestros pacientes en lista de espera. Ahora vamos a ver qué es lo que venimos haciendo o cuáles son los cambios que hemos tenido que hacer en relación a los pacientes que, bueno, ya han sido trasplantados. La verdad es que creo que la peor parte se la llevan los pacientes en lista de espera porque son los que están descompensados y los que requieren un trasplante, y lamentablemente, como le explico a Estefanía, no se lo podemos ofrecer. Finalmente, los pacientes trasplantados son una población de riesgo ya, pero es una población que ya ha pasado por esta enfermedad y en teoría debiera comportarse como una población, como la población general que no ha tenido cirrosis y que no ha requerido un trasplante. Bien, ahora entonces vamos a hablar sobre el seguimiento que hacemos a estos pacientes trasplantados de hígado durante la pandemia y cuáles han sido las implicancias, sobre todo en relación a la inmunosupresión, ya que muchos tenemos muy bien metido en la cabeza de que todos los pacientes inmunosuprimidos pues tienen mayor riesgo, y lo que queremos saber es que si estos pacientes que son trasplantados inmunosuprimidos tienen que hacer algún cambio en su terapia, que es la fundamental para evitar el rechazo de órgano trasplantado en este contexto de la pandemia por COVID-19. Bien, estos son los 3 ítems que vamos a valorar en la exposición. Va a ser una exposición muy puntual en relación a estos 3 ítems, y vamos a empezar con el primero, que es la realidad de la enfermedad por COVID-19 en los pacientes trasplantados de hígado. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos hasta la actualidad? Lamentablemente no tenemos data propia. Afortunadamente no hemos tenido ninguno de nuestros pacientes trasplantados que haya desarrollado infección por SARS-CoV-2. Y bueno, la verdad es que estamos cruzando los dedos para que continúe así. Entonces, la data que les voy a mostrar es información de otro país, en realidad de todas las revisiones que he visto de los diferentes países en diferentes continentes en cuanto a cómo se ha visto afectada la población de trasplantados de hígado. Esta es la que me pareció, si bien es muy corta, más completa, y sobre todo por cómo hace la comparación en cuanto a los riesgos que corren los trasplantados de hígado en comparación con la población en general, que finalmente es lo que queremos saber, si es que los pacientes trasplantados realmente corren más riesgo, mayor riesgo de severidad, mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, a diferencia de otras revisiones que solamente se enfocan en ver la población trasplantada y no hacen el contraste con la población en general, esta revisión se la hace. Es una revisión realizada en España, donde absolutamente todos los centros trasplantadores de España ingresaron a sus pacientes que habían sido trasplantados de hígado independientemente del tiempo de trasplante y que habían desarrollado infección por coronavirus. Esta, determinada con
con PCR, es decir, con PCR a través de muestra de hisopado nasofaríngeo. En general, la mayoría de revisiones, que incluye pacientes trasplantados, en general no solo de hígado, y que hayan desarrollado infección por coronavirus, toman como parámetro diagnóstico, además del cuadro clínico, del cuadro imagenológico, el que haya tenido un PCR y no una prueba rápida. Estefanía también ha explicado que es importante, si bien ninguna prueba es específica y nos va a garantizar al 100% que un paciente tenga la infección o no, pues estamos optando tanto para las poblaciones en riesgo como los pacientes cirróticos como los post-trasplantados utilizar PCR. Bien, como les comentaba, es un estudio hecho en un corto tiempo, en el tiempo donde hubo el mayor pico de contagios en España y en general en toda Europa, que fue del 28 de febrero al 7 de abril, donde ingresaron a todos los pacientes trasplantados que habían desarrollado COVID diagnosticado con prueba de hisopado. Lo que pudieron ver es que durante ese tiempo, que fue el tiempo de mayor infección, de aumento de número de casos por día, 111 pacientes trasplantados desarrollaron la infección. Y cuando pusieron a analizar los casos del número de casos sobre 10 a las 5 habitantes, pues vemos que 837 pacientes trasplantados de hígado habían desarrollado COVID frente a solo 311 de la población en general. Y finalmente, cuando hacen el radio de incidencia estandarizado, ajustado ya por edad y sexo, se ve que este es de 191 y que prácticamente duplica a la incidencia de la población en general. Entonces, la primera pregunta que nos habíamos hecho, si realmente son pacientes que tienen mayor riesgo de contraer la infección, pues sí. Los pacientes de hígado tienen mayor riesgo de adquirir y desarrollar la enfermedad por COVID. Bien, al igual que en la población en general, la mayoría de estos pacientes eran varones. La media del tiempo post-trasplante de los pacientes ingresados era de 105 meses, o sea, tenían buen tiempo post-trasplante la mayoría de ellos. 98.2% tenían ya continuaban con su tratamiento inmunosupresor crónico. Había un pequeño porcentaje de menos del 2% de pacientes en lo que se les había considerado suspender la inmunosupresión. Esto es en pacientes trasplantados de largo tiempo, con ciertas condiciones particulares muy específicas donde uno puede considerar suspender la inmunosupresión. Pero prácticamente todos tenían al menos algún inmunosupresor que se mantenía a pesar del tiempo. 93% de los pacientes que fueron incluidos eran sintomáticos y solo 7% que eran asintomáticos. Si bien eran asintomáticos, tenían una tomografía patológica típica en todos ellos de una neumonía por COVID. Ahora, de estos 111 pacientes, el 86% requirió hospitalización, es decir, la mayoría, no tan solo por la severidad del cuadro, sino también porque tenían factores de riesgo, el hecho de ser trasplantado y de sobre todo tener todos muy poca experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, es que se hospitalizaron. Solo los pacientes muy estables siguieron solamente seguimiento ambulatorio y con monitoreo telefónico del grupo trasplantador. La necesidad de UCI de estos pacientes ya hospitalizados fue de 10.8%. Y bueno, cuando vamos a... ¿Cómo? Ya está. Bueno. Cuando vamos a analizar finalmente la severidad por COVID de la enfermedad, en este grupo de pacientes, pues vemos que a lo que ellos llamaron un COVID severo, fue desarrollado en un tercio de los pacientes, en el 32% de ellos, y a qué les llamaron COVID severo, aquellos que requirieron ventilación mecánica, que requirieron transferencia al servicio de cuidados intensivos, o aquellos que fallecieron. Había una diferencia, si bien no significativa, entre los que desarrollaron un COVID no severo, es decir, los que no cumplían estos criterios, versus los que desarrollaron COVID severo. Como vemos, los que desarrollaron COVID severo, pues tienen una edad promedio un poco mayor, sin embargo, no había diferencia significativa al momento de hacer la inferencia estadística. Y luego analizaron cuáles eran los factores asociados a desarrollar mayor severidad de la enfermedad. Y vieron que estos eran el ser de sexo masculino, que también se ve en la población en general,
el hecho de que haya habido disnea al momento de hacer el diagnóstico y que los pacientes recibieran inmunosupresión con micofenolato. Aquellos que recibían algún esquema que contenía micofenolato tenían un riesgo relativo de hacer una enfermedad severa por COVID de 3.24. Es decir, hasta 3 veces mayor que aquellos que recibían otro tipo de esquemas de inmunosupresión. Entonces, a partir de esto también se van a dar ciertas recomendaciones que vamos a ver más adelante en cuanto a la inmunosupresión. Ahora, el otro punto importante que había que ver era si los pacientes trasplantados pues tenían no tan solo mayor chance de hacer la infección, que ya vimos que sí, sino si también tenía mayor riesgo de mortalidad. En este caso encontró mucha data sobre los diferentes porcentajes de mortalidad de los pacientes que han desarrollado COVID siendo trasplantados. Y la verdad, como pueden ver en este cuadro, donde se ve los datos de diferentes países, pues varía bastante. Siendo en promedio, en general, cuando uno ve la bibliografía, lo catalogan entre 14 y 18%, que es muy similar al de la población general de Europa, hasta de 37.5% en un estudio que se hizo en Sao Paulo, en Brasil, en post-trasplantados en general, pero si sacamos el porcentaje solo de pacientes post-trasplantados de hígado, pues su mortalidad era mayor que la comparada con los trasplantados de otros órganos. Y no sabían dar una explicación específica para este hallazgo en este país. También hay que considerar de que todos estos estudios tienen un sesgo importante, ya que es difícil establecer realmente el número total de pacientes infectados, tanto trasplantados como no trasplantados, sobre todo aquellos no trasplantados, porque digamos que el hecho de ser pacientes trasplantados, pues al ser una población de riesgo y tener todo un equipo multidisciplinario que esté detrás de ellos, pues permite relativamente hacer un seguimiento mucho más certero, un seguimiento mucho más cercano que cualquier otro paciente que probablemente no estuviera dentro de esta población de riesgo. Bien, y lo que sí podíamos ver es que la mortalidad finalmente ajustada por edad de sexo era de 95 y en mayores de 60 años era ligeramente mayor y en realidad no variaba con respecto a la mortalidad de los pacientes de la población general. Esa es la conclusión que comento acá. La mortalidad por COVID-19 es similar en pacientes trasplantados de hígado y en población general. Ojo que, como les comento, esta información igual hay que tomarlo con pinzas debido a que no hasta ahora y probablemente más adelante tengamos ya que verlo a retrospectiva en cuanto a cuál ha sido el número real de pacientes infectados y de pacientes realmente fallecidos por infección por coronavirus, ya que dependiendo del país este dato no puede ser tan real. Ahora, esta mortalidad en los pacientes trasplantados se da porque tienen mayores comorbilidades metabólicas que pueden ser propias de la inmunosupresión que uno recibe o por el mismo grado de inmunosupresión que recibe por su tratamiento para evitar el rechazo. De verdad es que no se ha podido establecer cuál sería la respuesta a esta pregunta en que cuál es el mayor factor de riesgo que tiene el paciente trasplantado para fallecer. Sin embargo, se cree que va más en relación a todas las comorbilidades metabólicas que desarrollan, sobre todo los trasplantados de largo tiempo, secundarios a la inmunosupresión que recibe, como son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que como bien sabemos son la principal causa de muerte en general de los pacientes trasplantados a mediano y largo plazo. Bien. Entonces, hemos definido esos dos puntos importantes en cuanto a la incidencia y la mortalidad con respecto a la población en general. Ahora, el segundo punto que vamos a definir es cómo se va a hacer el seguimiento del paciente trasplantado de hígado en esta nueva era que tenemos, que es de la pandemia por COVID. Bien, el seguimiento en general del paciente trasplantado viene dado por los pilares que ven a continuación. Me gusta siempre recalcar bien cada uno de los pilares. Y es más, en cada una de las consultas pues lo veo uno a uno para evitar siempre que no se me vaya a escapar algo con alguno de los pacientes porque todos son fundamentales y tienen un motivo de ser. Bien, y dentro de esto están parte del manejo farmacológico, donde principalmente está el tratamiento inmunosupresor que debe recibir el paciente de por vida y donde tenemos diferentes tipos de esquemas
que vamos a comentar muy brevemente en la siguiente diapositiva. El segundo pilar en cuanto al manejo farmacológico va a estar en relación a la profilaxis de infecciones tanto bacterianas, fúngicas, como alguna otra en particular, como puede ser tuberculosis, infección por hepatitis B en portadores de core positivo. Entonces, este tipo de profilaxis también va a ir variando a lo largo del tiempo. Es todo un tema aparte, al igual que el tratamiento inmunosupresor, porque va a depender del riesgo de desarrollar este tipo de infecciones, siendo siempre mayor, mientras más cercano estemos al periodo del post-trasplante inmediato, y va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Usualmente después del primer año, pues no tenemos tanto problema con establecer así a rajatabla los tipos de profilaxis que debe recibir nuestro paciente. El segundo y el tercer pilar en cuanto al manejo farmacológico es realizar la tromboprofilaxis. Esto también es mucho más estricto en los pacientes que están en postoperatorio inmediato, temprano y durante el primer año, y usualmente solemos luego suspender sea la antiagregación o la anticoagulación pasado los 6 a 12 meses, y ya, digamos, deja de ser un problema tan estricto para nosotros, salvo el paciente haga alguna complicación, y para eso son el resto de controles, tanto de imágenes como de exámenes de laboratorio que uno le hace al paciente para evitar este tipo de complicaciones vasculares, complicaciones biliares y todas las que pudieran haber a lo largo del tiempo. Luego tenemos al manejo no farmacológico, donde vemos el control de recurrencia de hepatocarcinoma, y lo coloco siempre aparte porque gran número de nuestros pacientes trasplantados es trasplantado por tener criterios de Milán y hepatocarcinomas en criterio de Milán. Entonces va a ser prioritario que hagamos el control para, si es que hubiera una recurrencia de enfermedad de este cáncer, pues diagnosticarlo temprano y poderle ofrecer algún tipo de tratamiento para salvar su vida. Luego está el control de recurrencias de hepatopatías, donde aquí básicamente está estar atento a la recurrencia de la hepatitis autoinmune, que es la hepatopatía más común que recurre en el hígado trasplantado. Ojo que también tenemos que ver los pacientes que tienen hepatitis C, que usualmente se tratan después del trasplante, aquellos que han sido trasplantados por hígado graso o por hepatopatía por alcohol, pues ellos también tienen que seguir ciertos parámetros para evitar desarrollar esta misma enfermedad en el órgano trasplantado. Y bueno, y finalmente, pero creo que es la parte más importante porque es la que va a ayudar a mantener un adecuado manejo por parte del paciente, que es la educación al paciente y la reinserción a la sociedad. Este ítem lo elaboramos en conjunto, sobre todo con el servicio de enfermería y también con el resto de los componentes del equipo multidisciplinario que tenemos de trasplante. Y bueno, va a ser fundamental aquí enseñar al paciente no tan solo sobre la medicación que debe recibir, los cuidados que debe tener, cuándo reconocer los signos de alarma, cuándo llamar al médico, cuándo avisar, cuándo ir por emergencia, que sean muy, sobre todo al comienzo, muy metódicos en cuanto a la medicación, a ciertos parámetros que ellos mismos tienen que tomar, funciones vitales, glicemias, etc. El paciente tiene que ser educado, así como fue educado como cirrótico sobre su enfermedad y qué hacer, también como post-trasplante, porque no puede darse el lujo de no seguir un manejo adecuado, no seguir las indicaciones adecuadas y correr riesgo con su órgano trasplantado. Y la parte de reinserción a la sociedad también es muy importante porque finalmente nosotros trasplantamos a pacientes potencialmente recuperables luego del trasplante, aquellos que, y con el objetivo de que puedan tener una vida normal, como cualquier otra persona sin ninguna enfermedad. Entonces es importante para nosotros que vuelvan a regresar a sus actividades laborales, a las actividades con la familia, que puedan ser autosuficientes y no depender del cuidado de un familiar o nosotros tener una relación muy paternalista donde el paciente depende prácticamente, hacer cualquier cosa, nos consultan. El paciente tiene que ser lo suficientemente educado, y esto me refiero a la educación que debe recibir sobre su patología y los cuidados que debe tener para poder orientar él mismo su día a día.
Ahora, inicialmente todo este seguimiento se hace de forma hospitalaria porque el paciente sale de trasplante y luego ya cuando esté estable y vence todas las complicaciones que pudieran haber, pues lo tenemos de forma ambulatoria, inicialmente cada semana, luego cada 2 semanas, luego mensual hasta el primer año y a partir de entonces, si no hubiera alguna otra complicación, cada 2 a 3 meses. Ese es el esquema general de seguimiento que tenemos de nuestros pacientes y todos los pilares que vemos durante la evaluación que tenemos en consulta para su seguimiento. Bien, como bien explicó la doctora Estefanía, ya no podemos hacer este tipo de consultas, nos hemos visto limitados para ver el control de recurrencias de hepatopatías, el control de recurrencias de hepatocarcinomas, para ver si aún requerimos pues, continuar con tromboprofilaxis o no. Y prácticamente al inicio de la pandemia solamente estábamos recetando la medicación habitual que recibía el paciente y no podíamos continuar con eso, ¿no? Tontamente pensábamos de que esta situación iba a ser una situación de un tiempo corto, donde, bueno, si continuábamos solamente la medicación por 1 mes, 2 meses, luego al segundo mes podríamos evaluar al paciente y pensamos que todo iba a estar normal. Sin embargo, la situación ha sido muy diferente. La situación se ha prolongado demasiado y vemos que todavía se va a seguir prolongando un buen tiempo más. Hay ciertas condiciones que no tenemos aún para poder atender de forma adecuada a nuestros pacientes y bueno, y lo más importante es que aún no bajan el número de casos y como hemos visto, estos pacientes tienen mayor riesgo de infección. Entonces, mientras más puedan cumplir con las medidas generales, sobre todo con el aislamiento domiciliario, sería lo ideal. Bien, como hemos visto, esta ha sido nuestra realidad por un buen tiempo, no tan solo aquí, sino en otros países, y a pesar de que lo veíamos venir, pues creo que nunca nos hemos puesto a pensar en qué es lo que íbamos a hacer, al menos en el ámbito de trasplante, hasta que lo vimos in situ con nosotros, en Lima y en provincia. Y ha sido realmente un martirio, un calvario pasar por todo esto e ir adaptando nuestras medidas poco a poco para poder ofrecer lo mejor que podemos a nuestros pacientes. Y bueno, y eso es lo que producen las grandes crisis, la necesidad de cambiar, la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, que es una frase muy común hoy y que es más cierta que nunca, y es lo que hacemos también con los pacientes trasplantados, así como lo comentó Estefanía con los pacientes en lista de espera. Les comentaba que me parece a mí, de todas formas, que la peor situación se la llevan los pacientes en lista de espera porque están ahorita completamente bloqueados de recibir una oportunidad de poder recibir un nuevo hígado y con eso mejorar su calidad de vida. Afortunadamente, nuestros pacientes trasplantados están estables en su mayoría, algunos nos ha hecho alguna complicación que hemos podido manejar. En algunos casos no hemos podido por la misma situación del paciente y también nos hemos visto muy limitados por las situaciones actuales cambiantes del hospital. Y bien, ¿cuáles han sido los cambios en general que se han tenido que hacer, no solo aquí, sino los cambios en general que se han hecho en otros lugares donde trasplantan pacientes y que ya tienen un número mucho mayor de pacientes trasplantados de hígado? Las recomendaciones generales que se hacen son las que voy a comentar a continuación. Y bueno, en estas coinciden tanto el Liver Transplantation Society of India, la Transplantation Society, and the International Liver Transplantation Society. Entonces, la verdad es que coinciden en todos los ítems y es por eso que los he puesto todos juntos. Primero, evitar en lo posible las visitas al hospital. Mientras podamos evitar que nuestros pacientes vayan al hospital, principalmente para las consultas, antes que iban, y bueno, olvidábamos ver algo, les pedíamos que vuelvan a una cita temprana, los dejábamos extra fuera de la consulta para poder verlos, evaluarlos, pues eso ya no se puede hacer. Y las consultas presenciales tienen que quedar estrictamente limitadas a lo que no se puede atender de alguna otra forma, y usualmente estas suelen ser emergencias, y bueno, ya solemos derivar al paciente por emergencia, le indicamos hospitalización por algún otro medio, sea por consulta externa, para poder evaluarlo de forma completa ya estando en piso. Ahora, al comienzo, en general, muchos servicios del hospital no funcionaban como comentaron, tanto el servicio de imagenología como de laboratorio, y así hubiéramos querido hacer algún seguimiento
más exhaustivo de nuestros pacientes no hubiéramos podido. Algo que sí habíamos, y al menos a mí me pareció que era muy importante, es que teníamos que conseguir una excepción para los pacientes trasplantados en cuanto tanto a laboratorio como imágenes, porque no había manera de seguir indicando medicación a ciegas. No podemos darnos el lujo de que un paciente que ya está trasplantado, ya ha recibido un órgano y ya ha pasado por todo el proceso de trasplante, que es un proceso, como ustedes deben de saber, bastante tedioso, pues se dé el lujo de contraer algún tipo de infección, de hacer una infección por citomegalovirus, de hacer un rechazo, porque no estamos haciendo un screening adecuado y no estamos detectando estos casos de forma temprana, donde probablemente las medidas que tengamos que hacer sean sencillas, y bueno, los estemos diagnosticando ya cuando el paciente esté más grave, donde quizá no podamos optar por algunas medidas por todas las limitaciones que tenemos. Entonces, a pesar de que lo recomendado es que los pacientes no realicen visitas al hospital, consideramos que era importante que acudieran al hospital para sus controles laboratoriales y algunos controles de imágenes que han sido priorizados solo en ciertos pacientes. Salvo ocurriera algún signo de alarma donde consideraríamos priorizar también algún tipo de imagen, y es así como hemos venido trabajando hasta ahora. En otros países, pues, tienen mayor tanto presupuesto y quizás no han tenido tantos casos nuevos de infección por coronavirus en la población en general, han podido establecer medidas de ir a casa y tomarle los exámenes en casa a los pacientes, o hacer visitas del personal de salud a casa de los pacientes, y eso es algo con lo que nosotros no podemos contar. Así que necesitamos que el paciente acuda al menos para sus exámenes de laboratorio y en casos excepcionales para sus exámenes de imágenes. Bien, diferir los procedimientos electivos. Aquellos procedimientos que no fueran urgentes y podrían esperar un mes, 2 meses, en lo que la situación en general esperemos, y en general nosotros esperamos que esté mejor, que siempre vaya a ir mejorando poco a poco, pues hay que hacerlo, ¿no? Si por ahí teníamos, probablemente en algunos casos hemos trabajado un poquito en base a la parte clínica, en poder diagnosticar un rechazo leve, hemos hecho algunos cambios en la inmunosupresión pensando en eso, donde fácil, si es que no había esta pandemia, nosotros indicábamos una biopsia de frente a este paciente y no perdíamos tiempo. Sin embargo, si las enzimas no estaban muy elevadas, pues preferíamos manejarlo de esta manera, a tener que hospitalizarlo y que el paciente esté hospitalizado 2 o 3 días para un procedimiento. Entonces, todos aquellos procedimientos que hemos podido diferir, lo hemos hecho. Y bueno, aquellos urgentes, ni modo, se tienen que atender como corresponde. Y eso es a lo que va el otro ítem, ¿no? En caso de emergencias, el paciente debe acudir al hospital como corresponde. Y deberá de seguir todo el flujograma y la atención que le toca según la emergencia que tenga. Independientemente del riesgo de infección y que tenga mayor riesgo que la población en general. Si es una emergencia, tiene que ir al hospital de todas formas. Bien, ante la sospecha de COVID-19, seguir el protocolo de manejo local. Y esto pues va a variar un poco de país a país, ¿no? Nosotros hemos podido ver ahora que nos hemos visto en la necesidad de rotar pisos COVID, cómo es que nuestros propios lineamientos, tan solo en el hospital, han ido cambiando desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Y entonces en cada rotación que tenemos, que vamos a pisos COVID, pues hay que actualizarse y ver con qué medicamentos estamos manejando ahora, qué se ha comprobado que tenga efectividad y cuáles no. Entonces, no hay parámetros estrictos para esto, y la verdad es que no hay un esquema de tratamiento diferente para el paciente trasplantado. Se trata tal cual del protocolo que esté manejando en ese momento su país, o en este caso nuestra institución. Mantener los programas de educación y orientación al paciente, y como les comentaba, esto es fundamental. Uno, para darle tranquilidad al paciente, porque al igual que el personal de salud, sobre todo los pacientes trasplantados, están muy asustados y tienen la idea de que de todas las personas que existen, ellos son los que tienen mayor riesgo. Y sí tienen mayor riesgo, y está muy bien de que sepan que tienen que cuidarse y ser mucho más estrictos con las medidas de recomendación que se les da en general, pero también es importante de que se eduquen, de que sepan cuándo es que tienen que acudir, cuándo es que tienen que llamar, y sobre todo de que sepan
de que si bien el riesgo de contraer el COVID es mayor en ellos, tan solo con salir a la calle, más si van al hospital, hay ocasiones donde es muy necesario de que igual lo hagan, ¿no? Y eso es lo que he podido ver, al menos yo en consulta, que uno deja indicaciones para que vayan al hospital para que se tome el laboratorio y el paciente no quiere ir, porque realmente le tienen terror a salir a la calle. Y yo entiendo eso, pero como trato de explicarles, lo que yo también tengo miedo no es tan solo de que contraigan COVID, sino que adicionalmente a eso se expongan a perder el hígado mediante un rechazo, mediante un proceso infeccioso solo porque no se realizaron exámenes. Como les comenté, es importante hacer un diagnóstico temprano, ya que hoy por hoy no podemos darnos el lujo de optar por otras medidas como un retrasplante o dar pulsos de inmunosupresión mucho mayor. Entonces, mientras más pronto podamos reconocer alteraciones menores que sean de más fácil manejo, mejor. Y para eso necesitamos que los pacientes colaboren y que pierdan un tanto el temor que tienen. Y para eso se necesita educación del paciente. Y esto puede seguir mediante una teleorientación. Otra recomendación es que, bueno, no se recomienda el uso de medicación profiláctica para COVID-19, no 29, ese no existe aún, por favor, y ojalá que no exista. Bien, no existe en general, así como para la población en general, no hay una medida de prevención en cuanto a toma de medicamentos que me vayan a prevenir contraer la infección, tampoco lo hay para los pacientes trasplantados. Y bueno, esto es mucho de la los pacientes sufren mucho de la mala información que ven en los medios de comunicación, de los diferentes fármacos que hay, y al igual que el resto de población en general, pues te preguntan e insisten si no pueden tomar algún tipo de medicación para que tenga menor riesgo de contraer la enfermedad o si la contraen, que sea menos severa. La verdad es que hasta ahora no hay ninguna medida para eso, salvo las medidas generales que conocemos de lavado de manos, de general de higiene y del aislamiento, del distanciamiento social. Bien, entonces no hay algo que podamos recomendarles para prevenir esto. Elaborar flujogramas de manejo y seguimientos adaptados a la realidad local. Y esto es fundamental porque la realidad que se puede vivir tanto en Europa, en Estados Unidos, en América Latina puede ser muy diferente, y de hecho lo hemos visto tan solo al ver cómo se ha propagado la infección en los países de Latinoamérica, donde nuestro país, lejos de Brasil, pues es el que tiene mayor número de infecciones. Entonces, y sobre todo tenemos uno de los peores sistemas de salud no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces, si países con mejores sistemas de salud, pues el sistema de salud universal y de mejor calidad, pues no han podido necesariamente afrontar de la mejor manera esto, pues imagínense nosotros. Entonces, es importante que las recomendaciones que recibimos de afuera, en base a su experiencia, porque realmente eso es lo que está sucediendo ahora, muchas recomendaciones son en base a la experiencia y no con un fundamento científico específico, porque todo esto se ha desarrollado tan rápido que no nos ha permitido obtener este tipo de conocimiento. Entonces, todas esas medidas hay que adaptarlas según nuestra realidad local y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero sí cómo podemos mejorarlo para ofrecer un mejor servicio a estos pacientes dentro de nuestras posibilidades. Otra recomendación que realizan es el testeo de infección por SARS-CoV-2 en el personal de salud, también según normas locales, y esto va a depender del lugar donde trabajan, si tiene mayor o menor riesgo de infección, y también va a depender en caso de países que estén desarrollando actividad trasplantadora, precisamente de eso, ¿no? Que como lo hemos comentado ya, pues nosotros hemos suspendido todo tipo de actividad trasplantadora, y como han podido ver en la exposición de la doctora Lisa, estamos muy lejos aún de poder reiniciar la actividad trasplantadora. Hay que ser conscientes de nuestra realidad y no cumplimos con los requisitos que se requieren en su totalidad para poder trasplantar a un paciente y disminuir el riesgo tanto en el paciente como en el personal de salud, porque ahora no se trata solamente de que finalmente el paciente decide, corre el riesgo. No, nosotros también corremos riesgo y tenemos que cuidarnos. Y bueno, fomentar el trabajo remoto del equipo de trasplante hepático dentro de lo que se pueda. Muchas de nuestras actividades
hoy por hoy nos damos cuenta que podemos hacerlos de forma remota. Quizá no contamos con toda la tecnología que se requiera para eso y hacerlo de forma formal y que quede constancia de eso en diferentes tipos de sistemas hospitalarios, pero sí que podemos hacer mucho de eso, como la educación del paciente, las teleconsultas, la organización de las consultas, etc. Ahora, gracias a, bueno, en realidad, debido a toda esta crisis, hemos visto diferentes formas de poder atender a nuestros pacientes, donde en general no solo para los pacientes de trasplante o los pacientes de patología, la telemedicina ha sido una opción. Y nos hemos podido dar cuenta de que podemos atender a nuestros pacientes de esta forma. Claro que no va a ser para todos ellos, algunos van a requerir una atención presencial sí o sí. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la telemedicina, no solo para el trasplante hepático, sino en general que nos ofrece en los diferentes servicios de la medicina? Es que limita la exposición de pacientes y personal de salud. Ambos, porque ambos son importantes. Hoy por hoy la salud de ambos es importante. Permite que utilicemos menos equipos de protección personal, y eso en nuestro país es uno de los ítems que menos tenemos, de lo que más escaseamos. Permite el triaje de pacientes. Esto quiere decir que pacientes van a poder continuar atendiéndose por telemedicina o hacer el discernimiento y si alguno requiere alguna atención presencial para poder programarlo, y no que todos vengan a atención presencial como en algún momento planteamos nosotros también, ¿no? Inicialmente teníamos algunas opiniones divididas en cómo debiéramos atender a nuestros pacientes, y algunos de nuestros colegas pues no estaban de acuerdo en hacer una teleconsulta en un paciente trasplantado, porque son pacientes que requieren, como han visto, ver muchas cosas, donde no siempre, sobre todo los post-trasplantes tempranos, se puede hacer de forma telefónica. Sin embargo, todos los protocolos recomiendan esto, y nosotros también, debido al número creciente, al gran número que tenemos de infectados. Entonces el riesgo de contagio es alto, tanto para los pacientes como para el personal de salud, y limitar la exposición que tenemos a través de la teleconsulta es lo mejor que podemos hacer, bajo ciertos requisitos. Puede identificar barreras para el trasplante hepático y evitar evaluaciones fútiles. Esto está más en relación a los pacientes que están en los países donde ya están haciendo actividad trasplantadora y donde están empezando a hacer ya evaluación pretrasplante. Hay ciertas limitantes, sobre todo sociales, propias del paciente, que uno puede ir detectando para no hacer una evaluación pretrasplante por gusto. Finalmente no vamos a llegar a aceptar al paciente, y también se pueden hacer a través de la telemedicina. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de atender a un paciente trasplantado por telemedicina? Bueno, inicialmente puede dificultar el vínculo médico-paciente. Estamos realmente acostumbrados a tener a nuestro paciente al frente y poder atenderlo, verlo y poder captar no solamente lo que nos dice, que es lo que hacemos ahora, sino ver en base a sus actitudes, en base a signos físicos, pues si pudiera sufrir alguna otra dolencia, o de inclusive cómo está recibiendo o percibiendo nuestra atención, ¿no? Entonces, ese vínculo es importante, no, sobre todo en los pacientes que no conocemos o que tenemos muy pocas consultas, pues no es lo más ideal empezar de esta forma, pero no tenemos de otra. Afortunadamente, nuestro grupo de post-trasplantados es hasta ahora pequeño, y creo que todos los doctores que trabajan en el servicio de trasplante pues conocen realmente a todos los pacientes, quizás no a la perfección, pero sí saben las características más importantes de cada uno que son necesarias para poder definir el manejo. Ahora, el examen físico de todas formas es limitado, porque se va a restringir a lo que yo pueda ver a través de una cámara, o eso si contamos con una cámara, porque muchos hospitales como en el nuestro, al menos en nuestro servicio, no disponemos de eso para hacer telemedicina. En realidad lo que hacemos son consultas telefónicas. En casos excepcionales, pues sí, asumo que mis colegas, al igual que yo, han hablado directamente por una videollamada con los pacientes, hemos podido señalar algunas áreas de dolor, o ver algunas lesiones que ellos quieran mostrarnos, y en base a esto poder establecer un juicio y definir si podemos verlo de forma ambulatoria, si necesitamos que el paciente venga o no. Bien, la evaluación de la interacción con la familia también es limitada, y esto es importante en el paciente tanto como post-trasplante, porque
va a requerir de un apoyo de la familia, al menos de forma inicial, tanto para su cuidado, para que se adapte a la medicación que va a recibir, que inicialmente es bastante. Todo paciente en pre y post trasplante requiere un apoyo, sea familia, amigo, en realidad un apoyo. Entonces la interacción que pueda tener con la familia es muy importante y nosotros debemos de saber determinar si nos va a poder ayudar este familiar o no. Tanto para que el paciente pueda seguir indicaciones o quizá para que pueda comentar cosas que el paciente o no lo hace o por temor o porque no se percata de ello, ¿no? No es factible para todos los pacientes. Definitivamente la telemedicina no va a ser factible para todos los pacientes. Como les comentaba, incluso nosotros hemos tenido discrepancias sobre qué pacientes vamos a tener de forma presencial. Finalmente se está quedando bajo juicio clínico en base a la teleconsulta si decidimos ver de forma presencial el paciente. Y bueno, requiere cierto tipo de tecnología, requiere idealmente historias clínicas electrónicas y hospitales bien implementados. No se puede hacer telemedicina en todo lugar. Definitivamente no se puede. Nosotros lo estamos haciendo no de la mejor manera, no contamos con todos los medios. Afortunadamente tenemos historias clínicas electrónicas ya, sin embargo, lo tenemos recién desde hace un corto tiempo, de menos de un año, es decir, los pacientes que tienen más tiempo, que tienen en físico, no podemos acceder a esos, y inclusive algunos exámenes importantes tampoco, pero bueno, de ahora en adelante la historia clínica es electrónica, desde menos de un año para acá, al menos esa es nuestra realidad, y es algo que va a continuar y que en teoría debiera, a pesar de que inicialmente ha sido más pesado para todos, debiera facilitarnos las cosas. Ahora, ¿qué dificultades hemos tenido a lo largo de todo este tiempo? Bueno, ahí he citado algunas de las dificultades. Fácil, alguna de ustedes ha podido detectar alguna otra dificultad adicional y le agradecería que la pudiera comentar al final de la ponencia. Bien, a ver, vamos a mencionarlas. Primero, paciente con dificultad para manejo de medios electrónicos. Tenemos pacientes que sea porque tienen bajos medios económicos o su universo sociocultural bajo, que no están adaptados a este tipo de tecnología y no pueden o necesitan el apoyo necesariamente de un familiar, digamos, más joven, que tenga más entendimiento en cuanto a cómo manejar la cámara, cómo manejar una llamada por WhatsApp, o una atención por Zoom, o simplemente cómo estar atento al teléfono, que no muchos pacientes lo hacen, ¿ya? Es lo que implica nuestra consulta por teléfono o por videollamada. La pobre educación del paciente sobre cuidados e indicaciones generales, y esto viene de antes, y ha sido nuestro talón de Aquiles, y lo hemos podido reconocer en más de una oportunidad, y a pesar de que hacemos hincapié en la educación del paciente, pues creo que hemos conseguido los resultados que esperamos. Y como les digo, no está en relación solo a la pandemia, pero creo que en este contexto de pandemia es cuando más necesitamos que nuestros pacientes estén bien educados sobre su manejo. Temor, ansiedad, no tan solo del parte de los pacientes, sino también del personal de salud. Inicialmente, todo se detuvo, y literal, todo se paró en el hospital, cirugías, exámenes, consulta. Hubo un tiempo que no estuvimos atendiendo consulta, 1 o 2 semanas, y después recién empezamos a atender teleconsulta, porque no sabíamos qué venía. A pesar de que lo habíamos visto en otros países, verlo en nuestra realidad ha sido diferente, porque somos una realidad de un sistema de salud diferente, y porque la verdad es que no pensábamos y no estábamos preparados para esto. Entonces, tanto los pacientes con su desconocimiento y nosotros, a pesar de tenerlo, hemos pasado en algún momento por ese temor a la situación actual, por nuestra propia salud y por la salud de nuestro paciente también, ¿no? Porque uno siempre quiere lo mejor para el paciente. Y en un contexto donde no hay expertise, donde no hay nada descrito, donde se van descubriendo y cambiando las cosas día a día, pues hay esta ansiedad de que no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no, pero siempre nos reunimos, conversamos para tomar las mejores decisiones como grupo para nuestros pacientes. Necesidad de coordinación con hospitales de provincia. Esto también ha sido un tema muy
muy difícil de concretar, ya que no tenemos un nexo directo con algún tipo de especialista en provincia que pueda hacerle seguimiento a nuestros pacientes. Y lo que ocurre, al menos lo que nosotros hemos podido ver, es que la mayoría de médicos generales, gastroenterólogos o algunos que empiezan a ver hígado también, pues le tienen mucho temor a ver pacientes trasplantados. Es lo que menos quieren ver porque no manejan el tipo de medicamentos que manejan, no saben de sus interacciones. De por sí yo conozco de muchos colegas que tienen mucho temor de tratar pacientes cirróticos y es más, ante cualquier cambio de medicación que le quieran hacer, piden que antes pase por consulta por hepatología para poder definir si es que va o no va su medicación, y no debiera ser así. Entonces, eso nos está obligando a plantear otras medidas como una educación constante con los médicos de provincia que puedan más adelante también hacerle seguimiento a nuestros pacientes y que no sea pues como un tema tabú para ellos y no tengan temor de verlos ni tratarlos. Entonces, esta coordinación con hospitales de provincia, tanto a nivel médico para la atención de alguna intercurrencia de los pacientes como para la atención de medicamentos, la dispensación de medicamentos en farmacia, ha sido un grave problema que hemos tenido para que los pacientes, sobre todo de provincia, continúen con su medicación, considerando que en un momento hemos tenido cierre de fronteras interprovinciales y actualmente está siendo así aún para ciertas provincias. La otra dificultad es que hemos tenido cambios constantes a nivel hospitalario. La doctora Lisa les ha podido mostrar todo nuestro vía crucis de cómo han ido cambiando nuestras actividades, las actividades de otros servicios, porque dependemos de otros servicios para poder completar una atención integral. Entonces, no tan solo nosotros, sino también estos otros servicios se han ido adaptando a sus necesidades. Y bueno, y en base a eso han ido ocurriendo cambios y van a seguir ocurriendo cambios, tanto en el seguimiento del paciente post-trasplantado como los de otros pacientes. Disminución del personal de salud también ha sido una limitante, ya sea por licencia, por enfermedad, por ser personas en población de riesgo, o porque hemos tenido, por necesidad del hospital, tener que pasar a otras áreas y así nos quedamos con menos personal para trabajar en trasplante, tanto en enfermería, como en nutrición, como en servicio social, como cirujanos, clínicos, en general, todos los esfuerzos del sistema de salud han ido orientados a manejar a los pacientes por COVID y la disposición del personal también. Hospitales con tecnología insuficiente, que ya había comentado de esto, falta de historias clínicas electrónicas completas, que actualmente pues venimos actualizando los datos de los pacientes para que puedan estar los más relevantes en la historia clínica y no tener problemas en las siguientes evaluaciones que vayamos a tener de ellos. En buena hora tenemos, antes de que haya ocurrido toda esta desgracia, ya la mayoría de acceso electrónico, tanto para exámenes, para imágenes, para evoluciones, historias clínicas, en buena hora. Inoperatividad de algunos servicios de ayuda diagnóstica que son fundamentales porque no trabajamos solos, necesitamos de otros servicios para poder establecer un manejo integral del paciente. Ausencia de flujogramas de atención, como les dije, inicialmente no sabíamos qué hacer, ¿no? Y nos ha quedado adaptar ciertas recomendaciones y utilizar mucho de la lógica para poder ofrecer lo mejor a los pacientes. Y bueno, a continuación les voy a presentar los flujogramas de atención que habíamos trabajado con el equipo de trasplante, básicamente con la doctora Lisa, sobre cómo va a ser la atención, tanto de forma ambulatoria como la atención de aquel paciente con signos de alarma, trasplantado y en lista de espera. La doctora Lisa explicó lo de los pacientes en lista de espera. Me voy a enfocar estrictamente a hablar de los pacientes trasplantados. Bueno, en cuanto a la atención ambulatoria de los pacientes trasplantados, los hemos dividido en los pacientes que se encontraban en Lima y aquellos con los que hemos tenido mayor limitación, que eran los que se encontraban en provincia. En cuanto a los pacientes que se encontraban en Lima,
pues había que programarlo según cómo les tocara su cita y con la frecuencia que correspondiera según el tiempo post-trasplante y las complicaciones con las que ha cursado. Eso no ha variado por la situación de pandemia. Lo que ha variado es cómo se va a realizar esta atención. La atención ya no iba a ser de forma presencial, sino se efectivizaba de forma telefónica, previo aviso al paciente de que iba a recibir un llamado tal día, porque tal día era su cita, de su médico, que iba a ser el encargado de la consulta en ese momento. Se realizaba la evaluación con todos los pilares que hemos visto dentro de sus limitantes. Inicialmente no teníamos exámenes ni exámenes imagenológicos, pero actualmente sí podemos contar con esos y bueno, y era prioritario, como les digo, para poder detectar alteraciones leves que pudieran ser potencialmente tratables de forma sencilla. En base a esta evaluación, que el paciente nos dice cómo está su estado vital, si empezó con alguna intercurrencia, algún problema con la medicación, verificamos si estaba tomando la medicación como corresponde, si tuvo que hacer algún cambio por la coyuntura actual, porque se le acabó, porque se tuvo que prestar, etc. Todo los datos que nos brindaban en la atención presencial los recibíamos, pero a través de una llamada telefónica. Y en base a esto, pues hacíamos la prescripción de la medicación por 1 a 3 meses, según lo correspondiera según su tiempo post-trasplante. Y bueno, entregábamos inicialmente la receta a la enfermera coordinadora de trasplante para que pueda coordinar con farmacia el recojo de medicamentos y luego se le llevaba estos medicamentos al domicilio del paciente en un plazo de 1 a 7 días. Sin embargo, esto ya ha variado para ahora, como les comentaba, las cosas y los esquemas y los flujogramas de atención que vimos inicialmente también habían variado. Porque, bueno, ya farmacia ya no entrega la medicación a domicilio de los pacientes y son ellos, en general, un familiar el que debe acercarse a recoger esta receta luego de la evaluación para recoger la medicación en farmacia y, bueno, que el paciente continúe con su medicación habitual. Ahora, doctora, sí. Doctora, tiene 3 minutos. Ok, el problema es con los pacientes en provincia, donde inicialmente pues coordinábamos con algún médico para que pase por CAI, pero actualmente el monitoreo es igual por teleconsulta y la entrega de medicamentos es a través de la coordinación de farmacia. Ahora, y déjame terminar con estos 2 esquemas que son relevantes en cuanto al flujograma de atención del paciente que presenta signos de alarma, sea cualquier tipo de intercurrencia, cefalea, diarrea, fiebre, algo que considere bajo su educación que debiera recibir atención evaluación por el médico tratante. Bien, se comunica al médico tratante, ese es el que debe determinar si es un paciente que requiere ir por emergencia o no. Si es un cuadro que no requiere un manejo por emergencia, pues le deja las indicaciones y hace el monitoreo telefónico. Y en caso de que sea un paciente de que requiere ir por emergencia, lo que hay que básicamente determinar es si tiene sospecha de tener una enfermedad por COVID para ver a dónde lo vamos a dirigir, tanto si requiere hospitalización o no. Y en caso de pacientes en provincia, igual hacíamos esta primera evaluación de forma telefónica para determinar la necesidad de ir o no por emergencia, solo que como desconocemos la situación actual de cada provincia, pues una vez que se determinaba la necesidad de ir por emergencia, pues iba a quedar bajo los protocolos de la emergencia de cada provincia y nosotros íbamos a hacer un monitoreo telefónico cada 48 a 72 horas. Finalmente, el último ítem, en cuanto a la inmunosupresión, que ya me dejaron poquito tiempo para hablar de esto, así que supongo que no lo vamos a poder conversar de forma completa. Este es el esquema de inmunosupresión que recibe un paciente en cualquier contexto. En celeste podemos ver la inmunosupresión que recibe si no tuviera ningún tipo de complicación, y en rosado lo que puede recibir en ciertos casos particulares, dependiendo de la particularidad, sea que tenga hepatitis autoinmune, que haya hecho algún signo de neuronefrotoxicidad, y los medicamentos que puede recibir para eso. En general, un paciente que no desarrolla infección por SARS-CoV-2 no tiene por qué modificar su inmunosupresión. Aquel que sí hace una infección por SARS-CoV-2, dependiendo si esta es leve o grave, es que se decide si se va a hacer un cambio o no en la inmunosupresión. Si es que fuera solo síntomas leves, un paciente con tos, oinofagia, anosmia, fiebre o diarrea,
se recomienda disminuir o suspender el micofenolato o el mTOR, que es el everolimus, y si es que fuera necesario, pues podríamos rotar a corticoides o anticalcineurínicos. Los anticalcineurínicos se recomienda mantener tal cual. En caso de que la infección sea grave, de todas maneras suspender el micofenolato y el everolimus, disminuir la dosis de los anticalcineurínicos y valorar la suspensión de estos y el cambio por corticoides. También hay que considerar que muchos de estos pacientes con infección grave pueden estar recibiendo algún tipo de inmunosupresión, ya sea con corticoides o con tocilizumab, y en estos casos pues hay que monitorizar de más de cerca la dosis de los anticalcineurínicos. Bien, finalmente los mensajes para llevar a casa son los siguientes. El paciente trasplantado de hígado tiene mayor riesgo de desarrollar COVID-19. La mortalidad por COVID-19 es similar en pacientes trasplantados y la población en general. Debe continuarse el seguimiento del paciente trasplantado según protocolo, procurando evitar el contacto con el hospital y difiriendo procedimientos electivos que puedan esperar. La educación del paciente va a ser fundamental y la comunicación constante con el grupo trasplantador. No debe modificarse la inmunosupresión para prevenir la enfermedad porque no hay forma de hacerlo más que teniendo las medidas generales de higiene y aislamiento domiciliario. Y en pacientes trasplantados con COVID-19, pues debe considerarse, sí, disminuir la inmunosupresión, principalmente suspender los antimetabolitos, y esto según la severidad del cuadro. Eso sería todo. Gracias, doctora Laura. Muy excelente su ponencia, muy entendible. Ha estado muy interesante. Tenemos preguntas realmente, pero estamos contra el tiempo. Lo haremos en el mes de septiembre. Agradecemos por anticipación, por la participación a la doctora Lisa, a la doctora Tenorio, médicos especialistas en los temas que nos han brindado el día de hoy. Estamos seguros que ha sido una conferencia productiva y los temas desarrollados nos han acercado a la situación actual y manejo adecuado desde nuestras respectivas áreas profesionales en lo relacionado a los pacientes en lista de espera, pacientes trasplantados y la implicancia de la terapéutica inmunosupresora. Aprovecho en informarles que tenemos un curso internacional por nuestro aniversario de trasplante hepático el día 25 y 26 de septiembre del presente mes. Señor Sebastián. Señor Sebastián. Bueno. El Congreso Desafíos del Cuidado de Enfermero en Pacientes en Lista de Espera y Post-Trasplantados en tiempo de COVID-19 se desarrollará en forma virtual los días 25 y 26 de septiembre del presente año. Las inscripciones serán abiertas, los esperamos. Muy agradecida con la doctora Laura Tenorio y la doctora Estefanía por sus excelentes ponencias. Muy agradecido, gracias.